belleza, noticias, agricultura, política. Péndulo, tu revista de las tardes, porque la vida es un ir y venir. Por I-99 en la 98.9 FM. De lunes a viernes. Con Luisa Delgadillo, Jimena Crespo y Verónica Landeta por I-99. ¡Qué buena radio! Guachiquetere. Guachiquetere. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora en la 98.9 FM y 99. Qué buena radio, qué tal. Un saludo desde esta cabina a todo Guayaquil, a todas las personas que están aquí uniéndose a nosotros tarde a tarde. Mi nombre es Jorge Apolinario, es un gustazo acompañarlos aquí en este programa. En breve se incorporará Verónica Landeta y también Luisa Delgadillo. Luisa, este es mi momento, ¿no? Este es el momento de la venganza, ¿no? Ya mismo que a lo mejor llegas ahí a carrera, ahí le decimos, póngale multa, ahí le cobramos la multa, ahí neutralizamos todas esas penalidades que han dado en las últimas semanas. Pero bueno, ¿cómo están? Aquí todo bien. En la cabina de Péndulo vamos a hablar hoy de dos temas bastante interesantes. Vamos a tener, de hecho ya está conectada con nosotros Sonia Yanes Blum. Ella es experta en comunicación estratégica para hablar acerca de las campañas electorales y cómo impacta la inteligencia artificial. Aquí el señor sonidista Luis Ibarra se ha quedado impactado de la señorita Yanes Blum, pero bueno, ya. Y también vamos a tener en breve a otra invitada que es para hablar acerca de sus propuestas en lo que va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que el 5 de febrero son las elecciones y aquí vamos a tener a Mónica Moreira y nos va a contar acerca de sus propuestas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se olviden que este programa también lo pueden ver en el streaming de YouTube en el canal de I-99. Este programa y todos los programas, si es que usted quiere revisar alguna entrevista pasada, por ejemplo, ayer estuvimos hablando acerca de la propuesta de la viceprefectura de Ana Oñate. Entonces, también hemos hecho una revisión de las primeras preguntas de la consulta popular y muchos temas más. También pueden visitar ese canal y sigan las redes sociales de Péndulo Radial en Facebook, Instagram y Twitter. Déjenme revisar un poquito la información aquí que ocurre, y es que hay alarma en Salinas, en la península, mejor dicho, de Santa Elena, debido al fuerte oleaje. Ya circulan imágenes acerca de los daños en los muros que separan las casas de las orillas y que estos fueron causados por el fuerte oleaje en Salinas. Recordemos que se ha advertido de esta situación y que se han suspendido las actividades náuticas hasta segunda orden. Esto es un oleaje que ha sido advertido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, o INOCAR. Y esta entidad especificó que la costa se verá afectada por un oleaje de energía considerable proveniente del noroeste del Océano Pacífico y que se sentiría con mayor intensidad el lunes 16 en la zona insular, o sea, en Galápagos, mientras que en el continente sería este martes 17, o sea, en el perfil costanero. Entonces, atención, alerta con esa información. Hay muchas personas que se ven atraídas por este suceso. El fin de semana ya se registraba un movimiento inusual, ¿no?, en cuanto al oleaje. Entonces, muchas personas, en vez de sentirse atemorizadas, de tener alguna precaución, hicieron lo contrario, más bien se acercaron porque querían ver ese fenómeno con sus propios ojos. Pero de todos modos hay que tener las precauciones del caso. Eso es lo que nosotros les podemos informar. También acerca de que la Asamblea debatirá este miércoles, o sea mañana, la creación de una comisión ocasional que investigue la supuesta trama de corrupción en empresas eléctricas. El pedido tiene el respaldo de la mayoría liderada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. La asambleísta Yesenia Guamaní confirmó que presentará la propuesta. Esto se dará con una solicitud de cambiar el orden del día en la sesión 838 del Pleno. A excepción del oficialismo, que aún no tiene una postura al respecto, todas las bancadas tendrían representación. Y también hablando de la Asamblea, las autoridades del Pleno admitieron a trámite un pedido de amnistía para el ex canciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Entre las bancadas, esta decisión generó reacciones este martes 17 de enero del 2023. El expediente será sustanciado por la Comisión de Garantías Constitucionales que controla el correísmo y Pachacútec. Esto
después de que el Consejo de Administración de la Legislatura OCAL lo calificó a trámite con 5 votos a favor y una abstención. Y antes de dar paso ya a nuestra entrevistada que está acompañándonos vía Zoom, una notita del mundo del espectáculo, y es que Madonna celebrará con una gira mundial su carrera musical. Cerca de 40 años de carrera musical. The Celebration Tour es el nombre de la gira que la cantante anunció en Instagram y en su página web para celebrar sus 40 años de carrera musical. O sea, estamos 2023. Eso fue entonces en el 83 más o menos que habrá iniciado su carrera, ¿no? El tour comenzará el 15 de julio del 2023 en Vancouver y continuará en 35 ciudades estadounidenses como Detroit, Chicago, Nueva York y Miami. Ahí está, Holiday de Shakira, sí, de Madonna. Es que, ¿por qué me equivoqué? Porque también iba a leer otra información, ya que todo el mundo está hablando de Shakira. Entonces esto es bastante llamativo, es que Shakira levanta un muro para separar su casa de la de sus ex suegros. Así es, desde este lunes llegó una hormigonera a la casa de Shakira para levantar un muro bastante elevado que impida un, entre comillas, encuentro por casualidad con Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, con los que nada queda de la complicidad de la que la cantante presumía hasta su separación de Gerard, o sea, el futbolista Piqué. Shakira está decidida a poner más distancia con sus ex-suegros. La obra permitirá separar ambas residencias conectadas por algunas zonas comunes como el jardín, que decidió hacer ahora después de que su marcha a Miami se haya pospuesto, sin fecha por la delicada salud de su padre. ¿Qué es eso? Así entonces esa es la información que estamos leyendo aquí en Péndulo Radial. Y ahora sí demos la bienvenida. Desde Austria nos acompaña Sonia Llanes para hablar acerca de la inteligencia artificial y su impacto en las campañas electorales. Recordemos que ella es experta en comunicación estratégica. ¿Cómo está, Sonia? Bienvenida a Péndulo Radial. Un gusto tenerla aquí. Buenas tardes aquí en Ecuador. En Austria imagino que son buenas noches. ¿Qué hora es allá y cómo está la temperatura en Austria? Bueno, ya son las 10:07, 10:07 según lo que veo acá en el reloj. Y la temperatura creo que estamos a -1, creo, no me he fijado, porque acá dentro de casa estamos calientitos, entonces, pero creo que -1, 0, por ahí está la temperatura. -1, wow, pero he escuchado que también este invierno, con ese -1 grado centígrado bajo cero, es relativamente caliente para lo que están acostumbrados. Así es, realmente acá para esta época están acostumbrados a -14, -10, y por ejemplo se dice que este es uno de las temporadas más calientes que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Todo pues un poco apunta al tema del calentamiento global, al cambio climático, tanto así que toda la crisis energética que se pensaba que iba a existir en Europa en este año por la guerra en Ucrania y Rusia, no pasó. Y no pasó porque hizo calor, entonces no se necesitó consumir tanto gas. La gente también se preparó. Tú veías que la gente hace 3 meses atrás compraba lámparas para calentar eléctricas, invertía más en leña, porque se suponía que no íbamos a tener gas y hasta el temor era de pasar casi que las noches con frío así en la casa. Pero no pasó porque no hizo frío. Entonces, eso es un lado positivo. Ajá, pero igual, ¿no? -1 grado centígrado, eso es caliente allá y acá estamos en Guayaquil al menos ¿con cuánto es? 28 grados centígrados, ya no se nos sale la lengua de tanto calor, pero bueno, y eso que está nubladito. Imagínense si estuviera haciendo sol como hizo hace un par de días, con 30 grados de temperatura, 35 grados incluso me pareció las primeras semanas, los primeros días de enero, pero bueno. Sonia, gracias nuevamente por estar. ¿Se extraña el calor de Guayaquil? Claro, extraño el calor, el manjar, los patacones, o sea, todas esas cosas. El cebollado. Sí. No saben. Ajá. Sí, bueno, ahora sí vamos entrando a lo que es el tema central de esta agradable conversación. La inteligencia artificial y cómo está impactando en lo que se refiere a las campañas electorales. Y también analizar un poquito acerca de lo que se está realizando en comunicación política, ¿no? En todo interacción que tienen pues los votantes con los candidatos a las votaciones, ¿no? A las dignidades excepcionales que va a suceder esto en febrero del 2023, el 5 de febrero. Entonces, coméntenos, por favor, qué significa inteligencia artificial, pero en el ámbito político, porque inteligencia artificial son un conjunto de algoritmos que se han diseñado para que las computadoras o las máquinas tengan las mismas capacidades del ser humano. Pero esto, ¿cómo está impactando en la política a nivel mundial? Y esto ya se está viendo en Ecuador. Claro que sí, yo creo que en estas elecciones le vamos a ver en una medida mucho mayor,
¿En dónde está presente la inteligencia artificial? Inclusive en temas de pauta, es decir, hoy en día se puede hacer la pauta, que es esta publicidad que le aparece a las personas en sus redes sociales, en sus celulares, de una manera mucho más personalizada. Ahí interviene la inteligencia artificial. ¿Cómo más interviene en la creación de estos chatbots que van a conversar con los posibles votantes para animarlos a votar, para identificar ese manejo de base de datos gigantescas? Y que va a pasar que unos días antes de las elecciones van a empezar a enviarte datos por SMS, pero ya no solamente diciéndote un mensaje, sino incitándote a conversar. Y en algunos casos la gente va a conversar porque es un lenguaje bastante natural. ¿Cómo más interviene la inteligencia artificial? Pues porque en estos momentos, ya a través de estas herramientas de inteligencia artificial, tú puedes crear sitios web, sitios de noticias, contenido a una velocidad que no estábamos acostumbrados. Esto quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de publicaciones de contenidos en todas las plataformas. Y también pues hay el mal uso. Con la inteligencia artificial tú puedes trucar videos, puedes trucar voces, por lo tanto la información falsa, la información errónea para confundir también es mucho más sencilla y menos costosa de hacer hoy en día que lo que pasaba en las elecciones anteriores. Hoy en día pues si lo averiguas tienes cómo hacer inclusive un video donde aparece alguien hablando y no es esa persona, le puedes poner su foto, los labios se mueven y hay ciertas herramientas que son mucho más precisas que otras. El contenido que ven los internautas, los usuarios de redes sociales, bueno, eso sí se ve en core, pero la segunda parte que usted hace referencia, que es acerca de este ejemplo, por decirlo, de la foto, la imagen de algún candidato y que no es necesario que grabe un video, sino es que se puede hacer una animación para que mueva los labios, acompañarla con un discurso. ¿Esto cómo puede beneficiar a un candidato a una dignidad pública? Bueno, en dos vías, porque si lo hace para atacar a otro candidato, puedes crear videos falsos, ¿no? En donde atribuyes declaraciones a otro candidato que no las hizo, falsea situaciones y esto puede crear desánimo en esos votantes que quizás ya estaban decididos a ir a votar por un candidato, no van. También porque puede llegar a confundir. Ya se ha visto en otras elecciones en otros países que a través de estas herramientas de inteligencia artificial y de la manipulación de la información se puede crear mucho desconcierto que apunte específicamente a aquel electorado que tú como político no quieres que vayas a votar, porque tú quieres que esos votos le resten a la otra persona. Entonces, no subes tus votos, pero le restas tus votos al candidato opositor, ¿no? Entonces, eso también es una manera muy delicada de poder manipular una elección. ¿Qué hacemos nosotros los decisores, los electores? Pues tenemos que informar, tenemos que contrarrestar. Y yo creo que esta campaña es tan corta que vamos a ver ya en las últimas 2 semanas un volumen de información, de cadenas, de memes, que van a apuntar a eso, ¿no? A hacer esta campaña de contraste que se llama en comunicación política. Cuando tú escuchas por ahí a un consultor decir vamos a hacer contraste, significa empezar a atacar al otro candidato. Entonces, hoy en día, atacar a un candidato opositor es bastante sencillo si tienes las herramientas, ¿no? Las herramientas del caso. Y también, sobre todo, si las personas a las cuales les llegue esa información quizás no están enteradas que es información que puede ser falsa o manipulable. Sonia, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Luisa Delgadillo le saluda. Un placer. Gracias por acompañarnos. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta, más que como comunicadora, como una ciudadana más. Como usted lo ha dicho, con mucha propiedad y buen criterio y es de conocimiento general, estamos en vísperas de una elección que es muy importante y en una campaña tan corta pues se pueden suscitar muchas eventualidades como la que usted señala. ¿Qué consejo podría darle usted a los ciudadanos en general, a la gente que nos escucha y que está interesada verdaderamente por lograr mejores días para su ciudad, para su cantón, para el país en general? Porque recordemos que estas son elecciones seccionales para escoger alcaldes, para escoger a prefectos y también a los integrantes de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y dicho sea de paso, mi estimada Sonia, también tendremos los ciudadanos que contestar a las 8 preguntas que el Ejecutivo pone a consideración para que el pueblo decida y opine sobre temas importantes. ¿Y cuál es lo que le quiero pedir? ¿Qué consejo o recomendación le daría a usted
a los votantes, al electorado, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al profesional, al preparado, al que no lo es, al que tiene una formación académica y a lo mejor aquel que tiene buen sentido común y aunque no haya pisado jamás la universidad, sobre todo porque aquí en el país ahora estudiar es una lotería, pero que de todas maneras tiene que ver, sobre todo las amas de casa, cómo alimentan a sus familias, cómo atienden a sus muchachos, a sus hijos, y hacen verdaderos malabares. Sin ser economistas, tienen que hacer alcanzar el dinero y administrarlos bien. ¿Y qué es lo que quiero que usted nos diga? ¿Qué hacer? ¿Cómo poder determinar o detectar qué candidato nos dice la verdad y qué otro nomás nos quiere seducir a través de mentiras que terminamos creyendo, así luego nos demos contra el piso porque nos hemos equivocado? ¿Qué hacer o cómo entender o cómo darnos cuenta quién nos dice la verdad y quién nos engaña para votar a conciencia y correctamente? Realmente en estas elecciones los ciudadanos, y como tú dices, los ciudadanos de toda profesión, de todo tipo de ocupación, tenemos una gran responsabilidad porque vamos a estar primero siendo monitoreados para saber cuáles son nuestros gustos, cuáles son las informaciones que a nosotros nos gustan seguir para por ahí bombardearnos. Y en segundo lugar, pues tenemos una gran responsabilidad, que es el poder contrastar, es decir, esto que quizás los periodistas lo hacemos como parte de nuestro día a día, hoy por hoy los ciudadanos de todas las edades tienen que hacerlo, contrastar información, no solamente quedarse con lo que se dice en las redes sociales del candidato o en posibles medios digitales, porque ojo, también surgen medios digitales que son nuevos, pero que son de orientaciones de ciertos candidatos, sino a acudir a los medios tradicionales, a las radios que conocen de hace muchos años atrás, a los medios escritos, a los medios televisivos, comparar, no se queden quizás con un solo medio, busquen 2, 3 medios, revisen lo que su candidato ha expresado en las diferentes entrevistas, comparen, analicen quizás la hoja de vida del candidato, qué es lo que ha hecho, pero realmente estas elecciones exigen de nosotros, los votantes, de los ciudadanos, un tiempo adicional, el no quedarte con lo que te llega, porque realmente la información que te llega es información manipulada, información que en muchas ocasiones el candidato quiere que solamente te enteres de esa información o que solamente veas los escándalos de los otros candidatos y por ahí la discusión se pierde. Y como tú dices, o sea, tenemos más decisiones, no solamente son los candidatos para temas de alcaldía, sino tenemos también para el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos también el tema de la consulta popular, es mucha información en poco tiempo y a la larga la responsabilidad recae en el ciudadano, investigar, contrastar, saber que si te llega una cadena y parece una información demasiado buena de que van a regalar casas, van a regalar bonos por X cantidad de dólares al siguiente día de las elecciones, eso es mentira. Saber que quizás te dicen que va a haber algún tipo de amenaza o algún tipo de situación para que la gente no vaya a votar, averiguar, consultar con las entidades del orden. Esto ha pasado en otros países, es una forma a la larga el día de las elecciones de manipular el voto, ¿no? Tú sabes en qué zona geográfica hay mayor votación por determinado candidato y te pueden llegar a enviar mensajes dirigidos para que las personas en esas poblaciones no salgan a votar. Ojo que las redes sociales tampoco no son todo. Mira que en el Ecuador el 89% de los usuarios de las redes sociales se concentran y de internet se concentran en 4 provincias grandes, Guayas, Pichincha, Azuay, en las principales, y de ahí el 36% en el resto del país. Esto significa que no es que las redes sociales afectan el voto en todas las provincias, pero sí tienen un mayor significado en Guayas, en Pichincha y en Azuay. Sonia, ¿quiere decir entonces, en otras palabras o dicho morochamente, que lo peor que puede hacer un ciudadano es ir a votar con el hígado, con el corazón y con el sentimiento, algo así más o menos parecido a que aunque pego mate, marido es acá, no importa si robó, no importa si no me cumplió, pero yo voy ciegamente porque toda la vida mi abuelito, mi papá, mi tío, mi hermano votaron por el partido Patito y por ese es el que yo voy a votar, sin revisar, sin tratar de empaparnos, sin tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer verdaderamente a las urnas ese 5 de septiembre, o sea, dejarnos ir ciegos como borreguitos, ciegos completamente o simplemente ir con un quemiportismo total y anular el voto. Hoy tenemos la ventaja de que tenemos cómo investigar a los candidatos, cómo poder investigar en internet, en el SRI, ver lo que los medios investigan. Podemos acceder a esa información. El tema es que no todas las personas quizás tienen el tiempo o tienen los medios para hacerlo.
Entonces también viene un tema de que a veces en las familias los chicos, los adolescentes, son los que más informados están, porque resulta que son los que saben mejor rastrear la información en Internet. Yo a veces en eso difiero con otras personas que dicen, no, pero es que los chicos son muy superficiales. No, hoy en día yo le puedo consultar a mi hijo de 16 años o a mi hija de 18 y ellos saben qué es lo que está pasando porque están conectados en Twitter donde les llegan las noticias, ¿no? Pero sí hace falta también como familia reunirse, hablar, casa adentro, comparar, contrastar, porque como nunca, como en ninguna otra elección, estamos tan intoxicados de información que no es útil, de información que te distrae, porque ha sido diseñada para distraerte de lo importante. O sea, realmente tú ves que la campaña ha sido diseñada, sobre todo en las primeras semanas, solo para llamar la atención, no para hablar de propuestas, porque los consultores políticos también a veces caen en la tentación de decir es que la gente no entiende las propuestas, primero tiene que conocer al candidato. Sonia, esto le pregunto a la consultora, más allá, ojo, de que por una cuestión que se dio, yo haya tenido que estar en ese, si se quiere, ensayo. Fue la primera vez en el país en que se hace un debate de los candidatos seccionales, a los organismos seccionales, dígase alcaldías y prefecturas. ¿Cómo viste el desarrollo de este primer ensayo, de esta primera vez? ¿Crees que fue válido? Más allá de las fallas que pueda haber tenido, ¿era necesario hacer esto y deberá en un futuro replicarse e irse perfeccionando y puliendo? Claro que sí es necesario porque por primera vez ves a los candidatos en la postura que van a estar luego cuando sean elegidos. Es decir, hablando de propuestas, hablando sobre cosas tangibles, también hasta para analizar el momento de hacer una pregunta, si tienen la facilidad para preguntar, si tienen hasta la retentiva o la lógica para hacer una repregunta. Y también te das cuenta quiénes tienen un equipo y quiénes están solos. Y también quienes, a pesar de estar solos, se desenvolvieron bien. Porque, ojo, hubo candidatos que a lo mejor no van a tener los votos, pero que tú te diste cuenta que era gente preparada, gente que por lo menos analizaba y sabía lo que iba a hacer ahí. Habían otros que perdían el tiempo, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo en el debate de los candidatos a alcaldes de Durán, para quienes hacen consultoría política, como es tu caso, y que ya tienen ese olfato y conocen muy bien de este negocio, y para los periodistas que pues también tenemos que estar un poco escudriñando la vida de la gente y sobre todo de las figuras públicas, sabíamos muy bien que allí había personajes con un temperamento que la gente los conoce, damas y caballeros, y sin embargo, yo me quedé gratamente sorprendida de que cuando alguien quiere quedar bien y mostrar y proyectar lo mejor de sí, sabe controlarse y contenerse. Y entonces yo creo que a lo mejor, no sé si ganen o no, pero sí te puedo decir que quedaron bien parados porque salieron bien, porque se expresaron bien, porque demostraron que saben contenerse y morigerar su carácter y su temperamento, y eso va a permitir a la gente que es observadora decir, a ver, ¿cómo actuaría este candidato o esta candidata en una situación de conflicto? ¿Va a salir por los fueros a gritar desaforado, a insultar, a despotricar, o se va a manejar con altura, con nivel? Que es lo que nosotros necesitamos, darle a nuestra política y a nuestras propuestas y a todo lo que concierne a aquello, un baño también ya de mejora, de que la gente se está preparando, porque los pueblos también somos, nuestros candidatos son el reflejo de lo que somos nosotros y viceversa, y ya es hora de que también ellos empiecen a dar muestras de que son gente con su preparación y con su nivel, y que no van a ir a hacer del cargo o el servicio público una chacota o un circo, ¿no te parece? Así es, y justamente el debate es una prueba de fuego, porque es como cuando uno tenía un examen oral, uno se prepara para rendir un examen oral. Entonces, cuando tú veías que ciertos candidatos estaban nerviosos, cogían las hojas o ni siquiera medían el tiempo, tú dices, ni siquiera entrenaron, o sea, porque también existe en comunicación política, y tú también has de haber visto entre los invitados, que a veces hay gente que es muy sobrada,
¿ya? Sí, Y generalmente el candidato que es sobrado es el candidato que se equivoca, porque cuando llega al poder no escucha consejo. Entonces, claro, eso los periodistas, los consultores lo saben, pero también es una forma de que el elector se dé cuenta, no se dé cuenta cuando alguien cuando habla o está emitiendo un criterio es demasiado cerrado, no tiene lógica, porque al momento de decidir el alcalde, el prefecto, el presidente de un país, va a tener 10 personas alrededor que le van a decir qué hacer, pero él es el que tiene que decidir con cabeza fría. Y si no lo puedes hacer frente a un debate con otros candidatos, imagínate cuando llegas al poder. Entonces realmente eso es lo que uno debe ver, analizar en el debate. Más allá de si hace quedar mal o no un candidato, es aquel que sabe sobresalir por su seguridad, ¿no? Y quizás mucha gente se recuerda el debate de Flores Cordero con Borja, pero claro. más allá de la respuesta, era la seguridad. Y en Sí, ese sí, sí, momento sí, sí. el país Pero quería sentir no sé si eso, ¿no? coincides conmigo, esos eran otros tiempos. En Sí. otro momento aquello funcionaba, mi querida Sonia. Y mira, yo Sí. no soy consultora, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo me he dado cuenta que sin lugar a dudas, hoy cuando hay esa fogosidad y esa forma temperamental de ser que a mí me encantaba, León hincha a morir, yo, más allá de que cualquiera pueda disentir, Así es. ¿no? Y de su sucesor y etcétera. Pero hoy en día, ese tipo de discurso incluso, y peor en un debate, puede a rato ser tomado como una actitud soberbia. Y lejos de provocar esa empatía que la gente espera, esa sintonía, a veces también puede ser contraproducente y más bien generar un rechazo. Pero coincido con lo que tú dices. Una cosa es la soberbia y otra cosa es demostrar conocimiento del tema y seguridad al momento de transmitir una idea. Y en ese sentido, también voy a coincidir contigo y como seguramente coincidirán muchos de nuestros respetables oyentes, hay figuras que se presentaron en el debate, nuevas, inéditas, que jamás habían participado en política y que tuvieron un gran desempeño y que se manejaron como pez en el agua y que dieron una sorpresa muy interesante. Y yo creería que en un futuro bien podrían dar una sorpresa y por qué no, a lo mejor en un par de elecciones más ganar definitivamente una elección o hacer de la política una carrera. Siempre y cuando la asuman como con un compromiso serio, porque no solamente basta con hablar bonito, sino actuar y hacer bonito las cosas y hacerlas bien. Sí, es un tema también de pensamiento estratégico, ¿no? Un político debe tener un tema de una visión y un pensamiento estratégico y una inteligencia emocional, que a veces no es la receta que está presente cuando llegas al poder y por eso vemos la falla. Pero yo creo que estas elecciones son una prueba de fuego, tanto para los partidos políticos como para nosotros los electores. Y aunque cada vez siempre decimos eso, yo creo que este es como un punto de inflexión por el tema de la tecnología, por el tema también de la consulta popular, de lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y también del mismo hecho de los partidos políticos. Como nunca, yo creo que estas elecciones no estamos seguros de qué va a pasar con cada partido. En otras ocasiones la gente como que tenía un ánimo casi de que ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? O por lo menos se sabía que a nivel país había una tendencia generalizada. Sí. El país está tan fragmentado, está tan dolido por temas de seguridad, por temas de la pandemia, porque quizás no nos recordamos, pero hasta hace menos de 2 años todavía la gente estaba encerrada en las casas, no podía salir, y tú cuando te das cuenta que todo el mundo se paralizó, parece una película. Pero hemos como que pasado tan rápido la página, pero quedan todavía muchas heridas por sanar, ¿no? Claro que sí. Y eso no se sabe cómo va a resultar en las elecciones. Incluso se dio un hecho muy particular, Sonia. Después de ese confinamiento obligado, vino luego un sentimiento de amor y de humanidad y de unidad, en donde todos queríamos abrazarnos y apapacharnos por todo lo que no habíamos podido hacer con nuestras familias. Veías a tu enemigo y hasta lo abrazabas y decías, por Dios, le doy gracias a Dios, no importa que me caigas mal, pero te quiero, estamos vivos. Pero resulta que ¿cómo somos los seres Salimos humanos? peor. No pasó No sé si mucho te das tiempo, cuenta, pero fue Sonia. peor. Sí, pero no sé, o sea, mira, no pasó mucho tiempo en que todos nos abrazábamos, nos apapachábamos, hincábamos rodillas, le dábamos gracias a Dios, le pedíamos perdón, pero aquí estamos, desangrándonos, destrozándonos, arañándonos, se sigue la corrupción, sigue el robo, siguen los asaltos, siguen los atracos. La gente en lugar de enderezarse y corregirse, como que lejos de agradecer verdaderamente a Dios, y perdón que meta estas cosas o haga este comentario, pero siempre viene a tono. ¿Sabes por qué? Porque como dices, lo que está en juego es muy importante.
y yo creo que será siempre a través del diálogo, de la comunicación seria, de un análisis a conciencia y profundo, que vayamos a poder escoger bien y tener o procurar tener mejores días para nuestro país y para nuestras familias. Gracias, Sonia, por haber compartido tu tarde con nosotros y tu tiempo. Me ha dado mucho gusto conversar contigo y estoy segura de que a lo mejor después de las elecciones o tal vez unos días antes, mi querido Jorgito, bien podríamos volver a conversar un poco para repasar ciertos temas, porque es esencial que la gente tome conciencia de que no se trata de cualquier cosa. Más allá de que a veces estemos desencantados con la política o con la forma de hacer política, tampoco podemos meter a todo el mundo en un mismo saco. Creo que hay gente muy valiosa en los partidos tradicionales y también en los nuevos movimientos y en ciudadanos que nunca antes han participado en política, pero que están llenos de buenas intenciones. Y creo que también merecen una oportunidad. Creo que una simbiosis, una buena combinación de todo, de una amalgama de gente buena y de buenas propuestas puede generar resultados muy positivos, que es lo que todos anhelamos. Gracias por haber estado con nosotros, Sonia. Será hasta una próxima oportunidad. Sí, con muchísimo gusto. Me encantó compartir esta tarde contigo, con Jorge. Y pues sí, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, los medios de comunicación, los partidos políticos de seguro van a sacar muchas lecciones de estos comicios, porque no creo que vaya a ser todo tan sencillo. Pero nos queda la responsabilidad a los ciudadanos, investigar, contrastar y hablarlo también dentro de casa, ¿no? Gracias. Sonia, gracias, y también saludos a Sonia Blum, quien fue mi docente. Ella, coincidencia es la vida, es hija de una ex docente mía allá en el año 1998, por allá, por el año de la pera. Pero bueno, vamos al corte comercial. Mi estimado Luis Ibarra, ¿tiene listo? Póngale ahí, por favor. Póngale, antes de irnos a la pausa comercial, el efectito que le había pedido, vamos, ahí está. Multa para Luis Delgadillo, ahí, la venganza, la revancha. Pero vea eso. Usted no ha escuchado que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Mi querido Jorgito, por favor. ¿Cómo es eso de que los menores en edad están irrespetando a los mayores? Aquí yo ya por el hecho de doblar, más que doblarlo en edad, debería, pero por favor, ya mismo me enrumbo a los 60, ¿cómo es eso? Pero ve, los pájaros disparan contra las escopetas, así que en virtud de la jerarquía que me dan los años dorados a los que ya mismo ven, triplíquele la multa a Jorgito por haberme faltado el respeto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con Mónica Moreira, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Me le pones la multa, Luis? Ya está. Bueno, vamos al corte. Guachiquetere. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia descubrirás que todo lo puedes lograr con nuestros programas de maestrías. Esto apenas comienza. Ecotech te brinda la maestría para que comiences tu ruta a la excelencia, porque las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Con los programas de posgrado Ecotech y una visión internacional, podrás obtener tu segunda titulación emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de Madrid, España. EMAPAC informa. Cuando tengas inquietudes sobre suministro de agua o alcantarillado sanitario y pluvial, no esperes. Usa los canales virtuales de EMAPAC. Línea directa al 1-800-003-003. Desde el celular marca 113 o por WhatsApp al 098-7472-917. De lunes a domingo desde las 8 a.m. hasta las 5:30. Y entre semana también puedes visitarnos en el edificio de las cámaras, Avenida Francisco de Orellana, planta baja. Queremos hacértelo más fácil y que cada gota de esfuerzo se convierta en un caudal de bienestar. Por la nueva ciudad, EMAPAC. Autorización número 1299. CNE, elecciones 2023. Si quieres un cambio en Ecuador, lo que el pueblo pidió, un mejor porvenir, no más corrupción. Vamos a la Prefectura del Guayas a recuperar las carreteras, reducir el costo del peaje en un 50% y reconstruir los caminos vecinales. Soy el profesor Juan Cervantes, candidato a prefecto del Guayas. Vota lista 2, Unidad Popular.
Efectos CNE 2023. Edwin, ¿dónde está tu recorrido hoy? De Durán hasta el puerto marítimo. ¿Desde Durán hasta el puerto marítimo? ¡Es demasiado camino! Amigos, las soluciones viales son nuestra especialidad. Nosotros construiremos el quinto puente que completará el anillo perimetral, uniendo al puerto marítimo con el este de la provincia y el resto del país, ahorrando tiempo y dinero. Soy Nicolás Lapenti, nosotros sí sabemos. Prefectos CNE 2023. No puede haber restaurante elegante igual que tú. Il Sapore Mio, el mejor restaurante italiano en Ecuador. Avenida Guillermo Pareja Rolando, Garzo Centro, bloque 8, local 804. Italia en Ecuador. Reservaciones al teléfono 093-960-9382. Il Sapore Mio, restaurante, pizzería, cafetería y panadería. Fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. ¿Ya conoces el nuevo insecticida PAF? Con 3 variantes de alta tecnología para mosquitos, cucarachas y repelente para espacios abiertos. PAF, repelente de insectos con su tecnología Open Air. Crea un domo de protección mientras realizas tus actividades al aire libre, parrilladas, fiestas, piscinazos o picnics. Modo de uso, en superficies como pisos, paredes, marcos de la ventana, no en la persona. La revolución en un PAF, insecticida. Por un Guayas incluyente y productivo, Richard Intriago, prefecto. Trabajaremos en conjunto con los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales para fomentar las actividades productivas provinciales, fomentar la producción local y provincial para fortalecer la economía del Guayas, generando oportunidades y fuentes de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los guayasenses. Nuestra administración será cero corrupción y todo gasto será sometido a veeduría ciudadana. El Guayas que anhelas es posible con Richard Intriago. Vota todo, lista 12. Izquierda Democrática. Justicia social con libertad. Lista 12. Prefectos CNE 2023. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Banecuador y pide el crédito 1 por 30. Gobierno del Encuentro. Autorización número 5420. CNE, elecciones 2023. Mi nombre es Ecuador Montenegro Morán. Soy médico docente universitario. Estoy para candidato de alcalde de Guayaquil por las listas 218, Unidad Popular y Pachacuti. Vamos a crear los albergues para sacar a los mendigos de las calles que duermen en los portales. Este 5 de febrero vamos a votar por el hombre de la bata blanca. 218, Unidad Popular y Pachacuti. Ecuador Montenegro, alcalde de Guayaquil. En Guayaquil, vota 218, Pachacuti. Alcaldes, CNE 2023. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Guachiquetere. Con más de Péndulo Radial en este martes 17 de enero del 2023. También saludamos a esta hora a Verónica Landeta Freire, que nos está acompañando vía Zoom en este programa de Péndulo Radial. Verito, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en este martes. Bueno, pues ya ahí cayendo un poquito la tarde, como quien dice, aquí en el centro de la ciudad, pero se ve bastante movimiento, como siempre, aquí en la ciudad de Guayaquil, una ciudad puerto definitivamente y muy comercial. Pero bueno, vamos avanzando con temas bastante importantes, definitivamente, que tienen que ver pues con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de la consulta popular, y bueno, temas bastante muy importantes para los ciudadanos y particularmente para poder realizar ese ejercicio democrático que todos los ecuatorianos debemos ejercitar previo a las elecciones seccionales del 2023. Así es, nos acompaña en la cabina de Péndulo Radial. Tenemos el gusto de recibir a Mónica Moreira Morán. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o CPCCS, y ella estará en la papeleta de Mujeres Casillero 4. Como experiencia previa ha sido coordinadora zonal del Ministerio de Educación,
Ha sido docente de posgrado de la Universidad Estatal de Milagro. También ha participado como consejera principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre abril del 2022 y septiembre del 2021. Y ha tenido otros cargos como capacitadora y docente de educación inicial en instituciones privadas y públicas. ¿Cómo está? Bienvenida a Péndulo Radial. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Siempre va a ser un gusto estar en los medios de comunicación que nos reciben con el único interés de informar a la ciudadanía acerca del ejercicio de uno de los derechos más importantes, que es elegir a nuestras autoridades. Mónica Moreira está aquí en representación de las mujeres ecuatorianas, en representación de las madres, de las hijas, de las hermanas que trabajan día a día para mejorar la sociedad desde sus familias, con un recorrido laboral que ya muy bien acaban de mencionar, pero que independientemente del cargo o del sitio donde estemos los ecuatorianos, debemos tener la convicción de que el lugar donde estemos es el mejor espacio para generar cambios en nuestro país. Desde esa perspectiva, estoy caminando junto a las personas que me apoyan, que son miles de trabajadores de todos los sectores, hacia el Consejo de Participación Ciudadana como una muestra de un ejercicio de servicio que se va a traducir en hechos concretos. El Consejo de Participación Ciudadana contará con Mónica Moreira como consejera, como esa voz de la ciudadanía que está dispuesta a hacer escuchar los requerimientos de los ciudadanos y a poner a servicio de la gente este organismo. Sí, Mónica, entre sus propuestas estaban fortalecer la formación de participación ciudadana, eficiencia en el procesamiento de las denuncias ciudadanas y fortalecer la participación ciudadana en los mecanismos de control social. ¿Es esto posible? Porque muchas personas no se sienten identificadas con esta institución, y también sería posible si estamos viviendo actualmente una pugna entre Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la pugna entre Asamblea y Consejo de Participación Ciudadana, dejemos que las decidan quienes están encargados de tomar las posturas para clarificar esos hechos. Yo me voy a concentrar en lo que le propongo a la ciudadanía para este 5 de febrero. Hacer el ejercicio de investigar quiénes son los candidatos, de dónde vienen, hacia dónde quieren ir, cuál es el camino que han recorrido antes de proponerse llegar al Consejo, porque eso no solamente nos permitirá dar un voto informado, sino que también nos permitirá elegir a personas que realmente nos representen. Yo estoy convencida de que para cambiar el país se necesita tener el conocimiento, saber qué es lo que hay que hacer, cómo solucionar los problemas, pero más que nada esa voluntad ferviente de hacer que las cosas buenas le pasen al país. Y para eso no necesitamos que pasen 100 años, necesitamos empezar a tomar decisiones buenas ahora. Por eso es que dentro de mis propuestas está fortalecer el conocimiento sobre participación ciudadana y control social y todos los mecanismos, porque no podemos defender como ciudadanos lo que no conocemos. Hay mucho desconocimiento de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, porque en las noticias solamente vemos que se trata de la designación de autoridades y por ahí se generan controversias. Claro. Pero en el Consejo de Participación Ciudadana se pueden hacer muchísimas cosas para defender a la gente. Como por ejemplo, como por ejemplo, activar los mecanismos de participación ciudadana y de control social. Conformando o siendo parte activa de las veedurías, de los observatorios ciudadanos, verificar que exista un real control social. Por ejemplo, estamos en épocas de campaña, nos pintan pajaritos en el aire, como dice una canción, y nosotros creemos en los pajaritos en el aire y los pajaritos de colores. Cada candidato, para poder proponer ser una autoridad, debe tener un plan de trabajo. Con la rendición de cuentas, la ciudadanía y Mónica Moreira van a verificar que lo que nos prometieron se cumpla. Porque ¿qué es lo que sucede? Ya ganan y resulta que en la rendición de cuentas a ratos hay un apresuramiento por llenar el formulario para entregarlo como un formalismo, pero ¿qué pasa con las obras traducidas en acciones reales? ¿Qué pasa con los dineros que reciben los gobiernos seccionales y se utilizan? Y a ratos vemos que se comienzan a ejecutar en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que involucrarnos y ser los principales veedores. No podemos continuar expectando
y diciendo, oh, no veo obras, no sé lo que pasa, lo elegí y no sé qué pasó con la buena voluntad. Hagamos un ejercicio de conocimiento de los mecanismos de control y exijamos pues a las personas a quienes elegimos que nos cumplan lo que nos prometieron. No nos dejemos engañar, para eso está el Consejo de Participación Ciudadana, para eso tienen a Mónica Moreira como consejera. Mónica, ¿y usted le quita el sueño ser la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o no? A mí lo que me quita el sueño es no tener un organismo que realmente cumpla la función que merece la sociedad que le dé la talla. Eso es lo que me quita el sueño. Yo no tengo, bueno, como ecuatorianos la mayor aspiración es hacer que las cosas funcionen y tener un país al que yo le pueda dejar a mis hijos un legado. Pero ¿podría hacerlo, cree usted, siendo un vocal más del Consejo o desde la presidencia del Consejo? ¿De qué me sirve ser presidenta del Consejo si no tengo gente que está dispuesta a trabajar conmigo a manera de equipo? ¿Y para ello? Y para ello es necesario consensuar, para ello es necesario despojarse de agendas individuales o de dejar de escuchar las voces que por ahí a veces susurran para tomar decisiones en función de lo que el Ecuador necesita. Mónica Moreira llegará al Consejo gracias a la ciudadanía vestida de la bandera amarillo, azul y rojo como lo único que dicte para su conciencia las acciones que debe realizar. Más allá de que tenga usted su simpatía por algún partido político o por alguna ideología o corriente ideológica de cualquier partido político, indistintamente de eso. Independientemente de lo que nosotros querramos, que lo que nosotros pensemos, tenemos que apropiarnos de ese deber ciudadano de ejercer nuestro derecho como autoridad y hacer que las cosas funcionen, demostrarle al país que el Consejo de Participación Ciudadana realmente representa los intereses de la gente y desde esa perspectiva tomar en cuenta esos propósitos de campaña que mencioné hace un momento y hacerlos realidades de la vida práctica. Como ustedes escucharon al inicio, yo estuve principalizada 4 semanas en un año y 3 semanas en otro año. Desde ese espacio yo trabajé en formación sobre participación ciudadana y control social. Invité a los gremios a que se inscriban en las veedurías. Propuse dentro del Pleno esa participación permanente a través de los mecanismos de control. Y eso me permite a mí tener la cara para ver a la ciudadanía y decirles: yo debo estar en el Consejo. Querida Mónica, ¿qué pasa si en la consulta popular el pueblo le dice: no queremos que los consejeros sean los que decidan quiénes van a ser las autoridades de control y queremos que esa designación pase nuevamente a la Asamblea Nacional a través de una terna enviada por el Ejecutivo? Usted, como una buena ciudadana y respetuosa de lo que decía el pueblo, lo va a acatar sin rezongar. A ver, la voz del pueblo es la voz de Dios. El pronunciamiento de la ciudadanía se da en las urnas. Sin embargo, desde mi conocimiento de lo que debe ser el Consejo de Participación Ciudadana, yo sí voy a aprovechar este espacio para pedirle a la ciudadanía que en las preguntas 5 y 6 voten que no. ¿Por qué? Porque no se le puede quitar las competencias al Consejo de Participación Ciudadana cuando esos procesos de designación de autoridades se los lleva de manera transparente y todos sabemos cómo debe llevarse un proceso. O sea, usted dice que sí se ha llevado de manera transparente. No. Que todos sabemos cómo debe llevarse un proceso. Eso sí. En función de aquello, hacer un ejercicio responsable de designación de autoridades es posible. Ahora, en relación a quién elige a los consejeros, es importante que hagamos respetar la voz ciudadana en la que decidimos ya en las urnas también que los consejeros deberían ser elegidos por voto popular. Le hago un ejemplo en relación a esto. ¿Por qué vamos a perder nuestro derecho a pronunciarnos en las urnas y tomar como solución un ejercicio que hicimos durante toda la vida republicana? Es como volver con la novia tóxica. Ya. O sea, ¿usted cree que va a ser peor el remedio que la enfermedad? Por supuesto, porque ya estuvimos con ese remedio y no nos funcionó, pues. Pero no nos ha ido, yo no sé, a veces me pongo a pensar si vamos de Guatemala a Guatepeor y de tumbo en tumbo, porque dése cuenta lo que hizo Tuárez, dése cuenta lo que hizo ese otro señor de ingrata recordación que tenía carnet de discapacidad, oiga, y parecía Rambo.
Entonces, no sé, o sea, con ese antecedente como que tampoco es una, es una buena carta de presentación aquello para pretender luchar y pelear porque se mantenga la capacidad del Consejo para designar autoridades, como que esa tampoco es una buena carta de presentación. Entonces habría que buscar una tercera vía, porque si los otros ya hicieron un triste papel y estos nuevos tampoco han hecho lo que debían hacer, entonces ahí viene esa desazón y ese desencanto, y a lo mejor habrá algunos que digan, vean, no solamente debieron poner estas 2 preguntas, debieron agregar una si no querían que desaparezca nomás el Consejo, como de acuerdo al sentir de muchos actores políticos y de ciudadanos que no tienen nada que ver en política, creen que por ahí no está el asunto y que más bien deberían desaparecer ese organismo porque consideran que no ha servido para nada. Pero es que precisamente por eso tenemos que conocer qué es el Consejo, porque el Consejo de Participación Ciudadana no es nada más la designación de autoridades. Es tal vez la decisión más importante a nivel de consolidación de instituciones que toma el Consejo. Pero tenemos el control social, tenemos la lucha contra la corrupción, tenemos el procesamiento eficiente de denuncias, tenemos los mecanismos de control social, las veedurías, los observatorios ciudadanos, los comités de usuarios, para resolver desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Para todo eso se necesita recursos y me parece que en alguna oportunidad escuché a algunos consejeros que oiga, ya mismo y tenían que llevar hasta el papel higiénico, porque a veces ni siquiera aquello había en la edificación de esa institución, y todo eso que usted me está diciendo implica movilizarse, implica hacer seguimiento, o está usted dispuesta a hacerlo con su propio pecunio. Estoy dispuesta a hacerlo con el trabajo articulado con otras instituciones y exigir del Estado. Y demandar que se cumplan con los recursos que ustedes necesitan. Por supuesto, y podemos hacer convenios con universidades para fortalecer estos procesos de formación. Perfecto. La gente no conoce qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Y el verdadero alcance que tiene. Por supuesto, trabajemos pues con las universidades para que ejecutemos espacios de formación en la que los estudiantes salgan al terminar sus carreras y durante su proceso de formación con conocimiento de cuál es el ejercicio de participación ciudadana y control social. Para eso no necesitamos tal vez un presupuesto gigante, necesitamos ponernos de acuerdo, ponernos la camiseta y trabajar unidos por el país. Mónica, Verónica Landeta también tiene sus preguntas en este momento. Así es. Mónica, ¿cómo está? Mónica Moreira, conversando aquí, una candidata para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que la encontrará en la papeleta de mujeres. Usted ha recalcado mucho el tema del concepto de la participación ciudadana y bueno, como ciudadana le digo, no me termina de calzar ese concepto por una sencilla razón, que los ciudadanos hasta el momento no se han logrado involucrar en todos los sentidos y en todos los aspectos con este rol definitivamente que lo da el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que recordemos también en una administración muy específica, pues se comenzó a crear estas famosas veedurías, que luego vimos definitivamente que se convirtieron en organismos políticos. ¿Cómo logramos separar lo uno definitivamente de lo otro? ¿Cómo lo hacemos tan transparente, tan efectivo para que el ciudadano común realmente tenga ese poder a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En primer lugar, Verónica, y muchas gracias por su pregunta, pienso que el proceso de formación y la educación en participación ciudadana es fundamental. La ciudadanía se apodera de sus derechos cuando sabe a qué tiene derecho. Y aunque en la Constitución está ampliamente escrito y tenemos cuerpos legales que están llenos de textos en los que nos dicen lo maravilloso que puede ser un organismo, es importante que nos involucremos, que conozcamos. En mis recorridos durante este proceso y todo el tiempo en el que puedo tener contacto con la gente, la mayor interrogante radica en que no se sabe qué es el Consejo, no se sabe para qué me sirve. Y yo se los pongo con ejemplos prácticos y dicen, no, pero es que eso podemos hacer. Por supuesto, el ejemplo más práctico y más contextualizado, en este momento, y lo dije hace un ratito, estamos en un proceso electoral, vamos a elegir autoridades y ellos llegan con un plan de trabajo. ¿Cómo fiscalizamos los ciudadanos que ese plan de trabajo se cumpla? ¿Cómo exigimos que nos den voz y voto en una silla vacía, en una sesión de cabildo?
¿cómo logramos a través de las asambleas ciudadanas Claro, ¿cómo pedir lo al hacemos? alcalde que Es la nos pregunta. atienda y decirle, estas son las obras? Y en los presupuestos participativos decir, mire, sabemos que este rubro le llegó al municipio, al GAT parroquial. Nosotros no necesitamos que nos construyan la calle cuando llueve, necesitamos que la construyan antes y que mejoren la calle antes que llueva. Perfecto. Ya, ustedes se vuelven como los grandes veedores, pero eso hasta el momento definitivamente pues no lo han hecho. Se vuelven esos grandes veedores, pero no hay resultados en ese sentido. Entonces, ¿cómo definitivamente nosotros le hacemos el seguimiento? Y le pregunto esto porque simple y llanamente muchos ciudadanos están totalmente desconectados con el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, para poder hacer el rastreo o el seguimiento de algún documento o de algún petitorio que tiene que ver con este tipo de procesos. Entonces, ¿cómo transparentamos ahí? Y le vuelvo e insisto, porque hay propuestas que dicen, está en la web, todo el mundo puede verlo, y cuando uno va definitivamente a hacer ese requerimiento, no lo puede ver, no está disponible. Entonces se vuelve en un sistema poco confiable, se vuelve en una oferta poco confiable para que definitivamente se logre cumplir esa participación ciudadana. Es que precisamente hay que transparentar todos los procesos y todos los hechos públicos. Por eso es que si existen algunas falencias, el Consejo tiene que articular con otros organismos que nos den apoyo técnico inclusive, y de esta manera poner al servicio de la ciudadanía y a vista de todos los ecuatorianos de qué manera se están llevando los procesos, de cuándo empieza, cuándo termina, cómo fiscalizamos, a quién fiscalizamos, pero la ciudadanía también tiene que empoderarse de ese proceso. No podemos defender lo que no conocemos. Desde el Consejo se pueden hacer muchísimas cosas y podemos ser quienes estemos fiscalizando lo que hacen las autoridades a las que elegimos, pero a ratos nos concentramos nada más en lo que se dice en la noticia mediática y no trabajamos a profundidad. Yo le puedo decir, Verónica, que las 4 semanas que estuve principalizada en el año 2021, yo trabajé capacitando a personas de los gremios sobre participación ciudadana, sobre control social. Propuse que se aprobaran veedurías para hacer seguimiento a todos esos procesos, como los concursos de méritos para ser maestros en aquella época, como el proceso de jubilación y las compensaciones, el cronograma de entrega. Es posible cambiar las cosas, pero hay que tener ganas de hacer las cosas bien. Mónica, el tiempo se nos ha acabado lastimosamente, esta entrevista se ha ido volando, como dicen, pero agradecemos que nos haya acompañado aquí en Péndulo Radial. Ya saben que esta entrevista la pueden volver a revisar en el canal de YouTube de I99. Tenemos que ir a una pausa comercial, un mensajito, no, ya lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, ya todo el programa, es momento de despedirnos, Luisa, Verónica, pero no sin agradecerles a todos por su sintonía en este martes. Los esperamos mañana a las 16:30, vamos a tener a Otto Sonnenholzner para hablar acerca de la coyuntura nacional. Chao, chao, pasen muy bien. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Por un Guayas incluyente y productivo, Carlos Ayala, Evelyn Navarrete, David Hernández, Karen Endara,